Shalom, bienestar y progreso para todos. Quizás te has hecho una pregunta: ¿en dónde están los 72 Shemot en la Torá o en el Antiguo Testamento de la Biblia? Y probablemente sientes curiosidad por saber cómo estos nombres representan a los intelectos apropiados para la gestión de las emociones. Ambas preguntas han sido reveladas por la Kabbalah, cuando logró entender la codificación oculta o encriptada de la Torá, y para hacerlo usó técnicas para encontrar sentido y significado en forma más profunda a las historias que describen los relatos que se entretejieron hasta condensarlos en las explicaciones sobre los mundos, columnas, sefirot y senderos que componen el diagrama del árbol de la vida, que es el sistema de generación de la vida, el tetragrama. En la antigüedad, muy pocas personas sabían leer y escribir. Por esa razón, los pocos que tenían estos conocimientos se encargaron de escribir y leer para el resto de las personas, que a su vez escuchaban y recordaban las historias. Los relatos solían contener una pizca de sucesos reales que se empaquetaban entre ingeniosas fantasías. Esa costumbre acercó a las personas y sirvió para desarrollar un sentido de pertenencia que incluso funcionó para establecer los fundamentos en sus interrelaciones, asentados en valores y principios humanos, que a su vez fueron el marco para producir normas de conducta, que se compendiaron en códigos. Y en la interacción social, distinción de roles, estatus, estilos, etc. En la actualidad seguimos haciendo lo mismo, y por eso existen los cuentacuentos, el teatro, las novelas, las películas, las series, y en el plano de lo cotidiano personal, virtual o vecinal, el rumor y el chisme, los bulos y también los memes. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, esta es una práctica generalizada que se caracteriza porque contiene un pequeño porcentaje de hechos reales y se salpica con mucho simbolismo, significados e imágenes que son generadas por la fantasía del autor. Vale decir lo mismo para el chismoso o para quien busca obtener algún beneficio personal, creando un rumor, haciendo un bulo, o para el grupo o corriente de pensamiento al que pertenece. Definitivamente al ser humano le gustan las historias, le gustan los cuentos, y por esa misma razón, hasta los 72 Shemot o 72 nombres de Dios guardan una pizca de fantasía envuelta en ese misterio sobre quién en verdad llegó a desencriptar este conocimiento y cómo lo hizo. Algunas cosas quedan en claro, sea quien fuera el que los descubrió, porque se dice que fue Rabí Akiva, que los incluyó en el Sefer HaYashar, obra que se le atribuye, y así se han tejido también otros orígenes. Y si nos enfocamos es únicamente en esa cuestión para descubrir quién fue el que reveló este conocimiento y encontró las claves, nos distraemos sobre lo más importante, lo sustancial y lo que es conveniente, porque no es la persona que le dedicó muchísimas horas para responder a su propia curiosidad y a sus preguntas, a lo que hizo, qué fuerza fue la que usó Moshe para separar las aguas del mar de juncos, o bien, sencillamente esa persona o varias personas, lo que sintieron fue que el relato de cuando Moshe quedó atrapado entre Faraón y sus 600,000 carros egipcios frente al mar que le servía de la barrera natural que le cerraba el paso, pidió ayuda a Hashem, a lo eterno, quien le respondió con otra pregunta, y además le ordenó diciéndole: ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que marchen. Mas tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y hiéndelo, para que vayan los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. En el relato contenido en Shemot o Éxodo, no se menciona específicamente a los 72 Shemot,
debido a que estas 72 tríadas de combinaciones de letras están ocultas en los versos 19 al 21 del capítulo 14 de la Torá, en donde ni siquiera se muestra el orden que nos es familiar. Y ahora te voy a compartir cómo se construyeron los 72 Shemot. Los versos dicen, conforme a la traducción en español que realiza Shalom Haverim, que dice así, el 14:19. Y el ángel del Eterno que iba delante de las huestes de Israel se apartó de allí y se fue tras ellos. Se apartó también la columna de nube delante de ellos y se puso detrás de ellos. El verso 14:20 dice, de manera que se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para los egipcios, mas alumbraba la columna de fuego para Israel de noche. De modo que no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. El verso 14:21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar y empujó el Eterno al mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y fueron hendidas las aguas. Ahora observen el texto escrito con letras hebreas. Como verán, son 3 versos, y cada verso contiene 72 letras. Para hallar la sustancia y esencia de la inteligencia encriptada en estos versos, había que hallar la clave para combinarlos. Ello requirió entender los símbolos usados en el texto para hallar el sentido y el significado que reveló la clave de cómo debían agruparse los intelectos y los atributos de las letras en triadas. El patrón consistente fue tomar la primera letra del verso 19, la última del verso 20 y la primera letra del verso 21. Así se generó el primer nombre de los 72, Vav Ei Va. Lo mismo se hizo con el segundo nombre, y así se consiguió, tomando la segunda letra del verso 19, la penúltima del verso 20 y la tercer verso, el 21. Y se reveló el segundo nombre, Yod Lamed Yod. Y así se fueron revelando uno a uno, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta llegar a los 72 nombres, que es el último, en el que la tríada del 72º nombre liberó la esencia de su poder cuando se combinó la 72ª letra del verso 19 con la primera letra del verso 20 y la 72ª letra del verso 21. Sobre la segunda pregunta de cómo estos nombres representan a los intelectos apropiados para la gestión de las emociones. Primero les voy a decir que fue un avance increíble. Si esto se reveló en el tiempo en que dicen que vivió realmente Rabí Akiva, allí no teníamos la información, ni herramientas, ni instrumentos, ni siquiera una teoría estructurada sobre las emociones. Ya eso es un avance disruptivo inimaginable. Y sobre todo porque hay muchísimas emociones y las emociones pueden llegar a ser muy complejas. Entonces, tenemos que estar muy claros en que la Kabbalah, que explica la dinámica del árbol de la vida, del tetragrama Yod-Ei, Vav-Ei, usa técnicas cabalistas para descodificar el sentido profundo de los relatos, valiéndose de la gematría, serupes, mutaciones, etcétera, porque todo está conectado y es uno. De esa forma, se entienden los símbolos ocultos en la narración. Si bien es cierto que los 72 Shemot se encuentran en 3 versos del capítulo 14, a estos 3 versos le anteceden otros y también le suceden otros que describen cómo se desarrolló la situación, los personajes que intervinieron, el paisaje, etcétera. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Vamos a ponernos en contexto. Moisés lideraba al grupo de hijos de Israel hacia su liberación de la esclavitud a la que estaba sometido por Faraón. Y observen la palabra, cómo se escribe, para.
El personaje del faraón no necesariamente representa a una persona, sino a los intelectos que prevalecen cuando estamos esclavizados a una conducta. Y lo sabemos porque esa palabra en hebreo tiene el mismo valor de gematría que otras palabras, como por ejemplo, lishka, que se traduce como redil, celda, oficina, ministerio, es decir, algo que está contenido. En los 600.000 carros hay otra imagen muy hermosa, porque se halla la relación inequívoca al valor de la gematría de la letra Vav, que es 6, y que por la ubicación de las letras del tetragrama está relacionada al mundo de formación u Olam Hayetzirah. Y la sucesión de los 5 ceros, esta parte es hermosísima, porque ahí también está refiriéndose a la actitud, al estado mental y emocional de equilibrio necesario de la vasija y que también relacionamos con el 5, que es el valor de la E del tetragrama, que está en dos ubicaciones en el árbol de la vida, en el mundo de creación, en la Sefirá Binah, en conexión con los planos desde lo trascendental que sostiene la unidad y lo transpersonal que lo repite sin perder los atributos de la unidad, hasta que llega a manifestarse en el último plano o mundo de la acción, que es la E inferior del tetragrama, en Malhut. Luego, también entendemos que el agua es el elemento que representa a las emociones humanas. La columna de nube, que era nube y tiniebla para los egipcios y fuego para el campamento de Israel, representa a los procesos de gestión necesarios y convenientes antes de responder a cualquier situación que nos esté esclavizando, porque es lo propio e inteligente antes de accionar. Porque estos procesos son los que permiten disminuir el volumen de las aguas o, bien podría decirse, de la neuroquímica del cuerpo antes del accionar, antes de responder. Así, podemos hendir las aguas y atravesar la situación caminando sobre tierra seca. Iremos muchísimo más seguros y no nos cansaremos tanto como si tuviéramos que nadar sobre aguas turbulentas. Bueno, espero que les haya gustado, que estén muy bien, con bienestar y progreso. Hasta luego. Shalom.